Pues buenas tardes a todos, a todas, a todes por haber elegido una de las mejores novelas que se van a presentar en la Semana Negra para venir a escuchar sobre ella, y aprovechando que tenemos a uno de los más importantes escritores de novela negra en concreto, pero de novela en general, que hay en el Estado, que como sabéis habitualmente escribe en gallego, luego se traduce, lo traducen. Ahora le preguntamos ¿sí? ¿En qué escribió originalmente esta novela? Pero yo quería recomendaros muchísimo Un anarquista de Diego, porque estuve a las 6 de la tarde presentando una novela, Blackout, de Víctor Claudín, que sucede inmediatamente después de la historia que pasa en esta novela. Es una novela, la de Víctor, que habla de la movida, y esta novela habla del momento anterior a la movida, de los años anteriores, de una época. La novela, diciéndolo en palabras del cantante Raymond, esta novela es de un tiempo y de un país. Y el tiempo es el tiempo de la transición, y el país es España. En concreto es Cataluña, pero de alguna manera refleja lo que sucedería en el resto del Estado. Trata realmente del caso Scala, que fue el momento en que el Estado decidió acabar con algo que en alguna manera yo pienso que también había iniciado, que es potenciar un sindicato como la CNT para oponerse a comisiones y UGT, que estaban creciendo mucho. Entonces el sindicato tradicional español, que era de la CNT, se le permitieron un montón de cosas hasta que decidieron que se acabó, que ya estaba bien, que ya estaban lo suficientemente encauzados comisiones y UGT, que ya habían firmado los pactos de la Moncloa, y que era el momento de acabar con la primavera anarquista que había surgido en concreto en Cataluña y en Barcelona muy concretamente. A mí me llega mucho porque en esa etapa yo estaba allí. Entonces todo me sonaba en la historia, como los nombres, las calles, los lugares. El Nebraska no, que era el bar donde suceden, epicentro de la narración, de la ficción de esta historia, pero todo lo demás absolutamente, porque está muy bien documentada, los lugares donde estaban el sindicato del transporte de la CNT, el sindicato de actividades artísticas, las calles, los lugares, pues era una evocación continua. Y además yo había leído el libro de la autobiografía, como veía uno de los implicados en el caso Scala, que luego él cuenta, pero mucho mejor contado en el libro, que como lo cuenta nunca recuerdo el nombre del Xavier Cañadas. Cañadas, como lo cuenta Cañadas, un poco el devenir, ¿no? Cuenta la historia de un personaje, Duarte, que va a ser joven, va a venir de Galicia. Es que hay muchas cosas, viene de la periferia, va a Barcelona, que en aquel momento no es la periferia, es la capital de la cultura española, hasta que Madrid se lo quita en los años siguientes, era Barcelona. Va allí y trabaja allí, y es fascinado por el movimiento anarquista del momento, y conocerá a todo el mundo, al underground barcelonés, a la etapa de las jornadas libertarias, todo aquello, y acabará desapareciendo de alguna manera en el caso Scala. Oye, Diego, ¿por qué contar esta historia? No sé si tú viviste esa época tan directamente, pero ¿por qué contar esta historia? Y la chica se llama Monse, y me hace mucha gracia porque en la novela de Claudín también la personaje femenino se llama Monse, con lo cual de alguna forma es como una especie de extraño hilo histórico. Ya diciéndolo ahora, os la recomiendo absolutamente, porque eso habla de un tiempo, de un país, y tiene
el número de páginas exacto, lo cuenta de la manera que lo cuenta Diego, siempre directamente, llegándote muy, muy profundamente. Y de momento no quiero decir más, solo preguntarte por qué esta historia en concreto y cómo fue que la articulaste. Sí, perdón. Bueno, buenas tardes. Bueno, un poco es por el interés, por un interés general en la transición, ¿no? Esa época histórica que, por lo menos a mi generación, siempre se nos vendió como una especie de camino de rosas, ¿no? De un momento de grandes consensos y de grandes encuentros entre personajes políticos bastante opuestos, y bueno, es verdad que fue así, o sea, es verdad que fue un momento digamos, de reconciliación, de perdón y de ganas de construir un Estado más o menos democrático, ¿no? Pero también fue una época, bueno, pues con episodios muy oscuros, ¿no? Y el tema de la escala, pues a mí siempre me interesó mucho, bueno, pues por aquello que tenía de esos momentos que nunca han acabado de ser explicados del todo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Un poco por resumiros un poco el tema, el 15 de enero del 78, al término de una manifestación en Barcelona de la CNT y otros movimientos anarquistas que se oponían a los pactos de la Moncloa, pues al terminar la manifestación, varios perdón, estoy un poco mal de la voz, varios de los manifestantes se desviaron un momento de la ruta de la manifestación, se presentaron delante de la Scala, que era una sala de fiestas muy, muy conocida en la época, donde, bueno, frecuentado por mucha gente de Barcelona, de Cataluña, incluso se hacía ahí un programa de televisión española, y estos manifestantes pues tuvieron la idea de lanzar unos cócteles Molotov, y aquello que en principio pues iba a ser una acción que formaba parte de la estrategia de la acción directa de la época y demás, pues aquello acabó de la forma más desgraciada posible, con cuatro muertos, 4 trabajadores precisamente que estaban dentro de la discoteca en aquel momento, y bueno, y con la posterior detención y un gran proceso contra muchos militantes anarquistas, y a partir de ahí, digamos que la CNT pues salió bastante tocada, ¿no? Porque acabó muy criminalizada en ese momento, ¿no? Pero es verdad que lo extraño de ese suceso es que tanto el incendio posterior de la discoteca, los testimonios de varios testigos, el montón de infiltrados que había en esa época, no solo en el movimiento anarquista, sino en todos los movimientos antifranquistas, también entre los comunistas y demás, pues es cierto que aquí había un personaje, que es un personaje real, que era Joaquín Gambín, el Grillo, que fue, digamos, el gran instigador de esa acción. Este era un antiguo delincuente común que había pasado por un montón de cárceles y que en un momento determinado es requerido pues, por las cloacas del Estado para salir de la cárcel con un pasado inventado de viejo anarquista. Este supuesto anarquista, el Grillo, se infiltra dentro de los movimientos libertarios de Barcelona de esa época, del 76-77, y es el que lleva a estos chavales a lanzar esos cócteles Molotov, ¿no? Él casualmente además no es detenido cuando después de esta acción pues hay una gran represión contra el movimiento, y el Grillo pues es un personaje que aparece y desaparece un poco a su antojo, que en un momento determinado sí que será detenido, pasará por la cárcel, acabará siendo incluso perseguido por ETA, es decir, bueno, es un personaje muy peculiar, ¿no? Pero bueno, mi interés viene un poco de ahí, de pensar en cómo entre el 77 y el 78 los anarquistas, por lo menos en Cataluña y en Barcelona en concreto, pues estaban jugando la carta más alta. Es decir, cuando se empieza todo a encauzar políticamente hacia lo que después se afianza la transición, es decir, con la monarquía, los partidos políticos, la representación sindical y demás, pues digamos que la CNT estaba un poco al margen bueno, un poco no, estaba totalmente al margen de ese gran consenso, y el Estado, evidentemente, pues eso lo veía como un peligro, ¿no? Y bueno, hubo una estrategia ahí detrás, evidentemente, para que el caso Scala pues significase no el gran derrumbe de la CNT, pero sí un lastre muy difícil de superar, ¿no? Porque salió muy criminalizada en esa época. La CNT posteriormente pues hay varias excisiones, es decir, no se vuelve a recuperar como en ese momento, ¿no? Y que ese era un poco el gran ideal que tenían los anarquistas en ese momento, es decir, poder otra vez ser ese gran sindicato tan fuerte como habían sido antes de la guerra, ¿no?
Entonces, bueno, el interés viene un poco de contar toda esta historia que yo creo que sí que es conocida, pero nos han contado mucho más otros episodios de la transición y no este, en el que yo sobre todo quería utilizar la voz propia de los anarquistas. Es decir, por eso en la novela, cuando hablan los anarquistas entre sí, muchas veces a quienes más critican son precisamente a veces a los comunistas, porque bueno, son un poco sus compañeros de viaje en ese momento y que bueno, están realizando ya una serie de movimientos, unos sí, otros no, para adaptarse a los nuevos tiempos, y digamos que los anarquistas son los que quieren permanecer puros, luchando por la revolución social y teniendo dentro de ellos también las propias contradicciones y enfrentamientos internos, porque no hay que olvidar que dentro del anarquismo siempre hubo una, digamos, una línea más posibilista y otra más ortodoxa, es decir, los que un poco se mantienen puros y en la línea marcada, ¿no? Y los que, bueno, se abrían un poco a pactar con el resto de sindicatos y a apostar por la representación sindical. Creas un personaje que es el de Duarte. ¿Por qué este personaje? ¿Por qué tiene esa trayectoria? ¿Por qué lo sacas de su aldea en Galicia, alterando un poco su historia personal? ¿Y por qué para él el hecho de el amor, en este caso, se vuelve tan importante? Y de alguna manera yo creo que dejas más o menos claro que esto va a ser un factor importante en la toma de decisiones que va a tener. ¿Cómo es...? Parece un poco, no diría autobiográfico, pero sí como situarse ahí por parte del autor, ¿no? Sí, a ver, lo que acabo de contar un poco de la Scala es, digamos, un poco el telón de fondo, ¿no? de la historia, ¿no? A todo eso, como tú muy bien antes decías, todo el tema de las jornadas libertarias, bueno, el primer meeting que hace Federica Montseny en Barcelona en el año 77, es decir, digamos, todo ese es el ambiente, digamos, político y cultural de la época que rodea al anarquismo y que tiene mucha fuerza en ese momento, ¿no? Pero claro, eso no deja de ser un contexto histórico al que yo pues le intenté aplicar una historia de ficción, que es la historia de Duarte, que es un chaval de 20 años que llega desde Galicia a Barcelona, empieza a trabajar en un bar que se llama el Bar Nebraska, en el barrio chino. Y digamos que es un personaje un poco, bueno, es un chaval muy tímido, que no ha vivido demasiado. Apunte, el barrio chino se le cambió el nombre, ahora es el Raval. Claro, bueno, el barrio chino, digamos que era cuando Barcelona era Barcelona, en por aquella utilizar época. la denominación de la época, ¿no? Pues, por ejemplo, también aparece una mención al movimiento Ocupa, y en aquella época no se llamaba Ocupa, sino Squatters, ¿no? Es decir, claro, del mismo modo que también aparece algún personaje, digamos que en aquella época se consideraban travestis o travestidos, ¿no? Y la única cosa con otros nombres, ¿no? Que me sonó extraña es cuando dices mochila, porque no se decía mochila en la época, se decía bandolera, lo que llevas pues colgando, pues, que está en la esquina. Entonces intentaré corregirlo para la segunda edición. Pero bueno, quiero decir, para la gente de ahora está clarísimo lo que estabas contando. Sí, para ver, el problema es que las palabras claro, no son inocentes y tienen memoria algunas, otras no. Claro, evidentemente, sí. Cuando haces la reconstrucción histórica de un momento determinado, intentas que, claro, que las palabras también estén acorde con el espíritu de la época, hoy. Claro, ¿no? Y lo que te decía, la historia de Duarte, de este chaval que llega a Barcelona, que tiene 20 años, que empieza a trabajar en un bar y que es un chico muy solitario, digamos que él se ve un poco involucrado en esta gran primavera anarquista, porque realmente lo acaba haciendo un poco por amor y por la necesidad de reconocerse dentro de un círculo de amigos, ¿no? Hay un momento en la novela en la que él, que es un chaval muy desorientado, que no se acaba de encontrar a sí mismo, que solo tiene una amiga en Barcelona, que es una prostituta del barrio chino, precisamente, con la que muchas veces pues, se ve por las noches para hablar, para contarle sus penas. Él en un momento determinado conoce a un tal Emilio a la salida del cine, y este es un libertario que, digamos, que lo acaba llevando un poco a su terreno, ¿no? Y Duarte realmente se convierte en un anarquista prácticamente en media hora, es decir, porque es un poco como esto que ocurre muchas veces en la primera juventud, que uno a veces se adhiere salvajemente a algo, sea a la política, a algunos libros, al cine, lo que sea, no tanto porque te guste, que también, sino porque lo que quieres es encontrarte con alguien a través de eso, ¿no? Entonces él se hace anarquista un poco porque encuentra un amigo que también lo es, y sale a la calle a manifestarse. Y el espíritu del momento. Y el espíritu del momento, lo cuentas muy bien eso, ¿no? El ambiente es ese, el contexto es ese, claro. ¿no?
Claro, sí que es verdad que después, posteriormente, él empieza a leer un montón sobre anarquismo, empieza a involucrarse en todos los movimientos de la época, pero digamos que el momento inicial es ese, ¿no? Y yo creo que la novela, más allá del tema de esa primavera libertaria en Barcelona, de toda la operación de Estado que hay detrás para derribar el anarquismo, yo creo que es una historia sobre identidad personal, es decir, de cómo nos construimos como personas ante nosotros mismos y ante los demás, ¿no? La identidad de Duarte en la novela acaba siendo un misterio al final, ¿no? No sabemos exactamente quién es, si es ese chaval tímido del principio de la historia o si es ese personaje en el desenlace que acaba involucrado en el Scala, sobre el que se cuenta un montón de leyendas de dónde ha podido ir a parar después de su desaparición. Bueno, digamos que es un poco el contrapunto de ficción del Grillo, que el Grillo sí que es un personaje real, que también aparece en la novela, y cuyas andanzas creo que darían para varias novelas, ¿no? Lo que pasa es que bueno, es un personaje que moralmente es bastante despreciable viendo su trayectoria, ¿no? Y yo lo que quería hacer un poco era, bueno, pues combinar la ficción un poco con la crónica histórica y también incluso con algo de... Yo creo que hay momentos de la novela que un poco se desvían, para mí, un poco hacia el periodismo también, ¿no? Hay momentos en los que intento contar la transición o ese momento histórico a través de los ojos de los anarquistas y cómo ellos estaban interpretando ese momento histórico, ¿no? Y luego está rodeado de personajes reales, ¿no? Como tú describes las Ramblas de Ocaña, Nazario, todo este movimiento del Front d'Alliberament Gay de Cataluña, que es el primer organización de reivindicación de derechos de identidad, ¿no? Sexuales y tal, ¿no? Y de ese momento como de euforia extraña en que se mezcla todo un poco. Eso es igual que esa foto de el chico y la chica desnudos en Madrid es la foto de la movida, pues la foto de esto es en las jornadas libertarias el Nazario, el Ocaña y el Camilo desnudos, ¿no? Es la foto y fíjate que en las jornadas libertarias estaban desde Jorge Semprún hasta Nicolás Pulanzas, creo, o sea, era una cosa por demás. Y otra cosa que hay una parte al final del libro donde cuentas qué gente a quienes leíste, o sea, las referencias en que tú te basas para, ¿no? Que son muchísimas y tal. Hubo un libro que se presentó en la Semana Negra, yo no estuve en aquella charla porque tenía otra en ese momento, tal, del Pepe Rivas, que era el jefe de Ajo Blanco, y yo solo hice un par de ilustraciones en Ajo Blanco. Pasaba, me las pagaron, perfecto. Pero era un tipo bien curioso, bien... y tú dices que te sirvió mucho su libro, ese de los 70, que presentó aquí. Aprovechando de esto, ¿qué tipo de lecturas hiciste? Cuéntanos un poco de esto, que los lectores del libro lo verán, pero que son muchos. ¿Quiénes crees que te sirvieron más? ¿Dónde crees que quien lea tu libro y diga me interesa este momento histórico, que es muy importante, porque se va a jugar todo ahí? Se está jugando, aún es secreto de Estado esa historia. O sea, no podemos saber qué pasó. Porque como en este país, que dicen... yo siempre lo cuento, mi amiga San Juana Martínez, la periodista mexicana, que fue corresponsal muchos años, de hecho fue presidenta de los corresponsales extranjeros en España durante mucho tiempo, me preguntó, ¿qué estás haciendo ahora? Y yo le dije, es una historia que pasa en la transición y me dijo, espera, ¿tenéis rey en España? Y yo dije, sí. ¿Tenéis guardia civil? Y dije, sí. Y dice, entonces, ¿de qué transición me hablas? Entonces, cuéntanos esas lecturas que crees que son importantes para crear ese contexto que tú también has hecho en el libro. Sí, claro. A ver, para reconstruir todo este momento histórico, a ver, lo primero hubo un trabajo de documentación, de hemeroteca sobre todo, de consultar muchos periódicos y muchas revistas de la época, el sorprenderme cómo... viendo cómo en el mismo día en Barcelona, en el año 77, pues fácilmente podía haber 5, 6, 7, 8 episodios de algún tipo de violencia política en la calle. Es decir,
vaya transición tan pacífica, ¿no? Es decir, realmente la calle estaba en llamas, ¿no? Y realmente había una movilización social muy fuerte y sobre todo también una ultraderecha que tampoco estaba dispuesta a ceder ningún tipo de terreno, ¿no? Pero bueno, más allá así de la documentación periodística, sí que hubo dos libros, el que citabas tú precisamente, de Pepe Rivas, que es los 70 de Estajo. Pepe Rivas era el director de Ajo Blanco y claro, esta época la vivió en primera persona, digamos que yo creo que es incluso su mejor cronista, ¿no? Y ese libro me dio un poco el marco temporal de la historia, ¿no? Me di cuenta al leerlo que el libro de Pepe Rivas, bueno, creo que empieza en el año 70, 71 y no recuerdo exactamente dónde termina, ¿no? Pero al leerlo me di cuenta que había ahí un momento justo entre, digamos, febrero del 77 y enero del 78, ese año en el que realmente todo se concentraba de una forma muy acelerada, ¿no? Las jornadas libertarias, el mitin de Federica Montseny, las manifestaciones de los colectivos gays, de lesbianas, digamos, toda esa efervescencia libertaria en la calle, ¿no? Después otro libro, que lo comentábamos antes, el de Xavier Cañadas, de uno de los inculpados en el proceso, un libro que se titula El caso Scala, terrorismo de Estado y algo más, creo que se titula así, sí, que está disponible aparte en la red. Y además, bueno, claro, y después lo fundamental fue que, bueno, claro, yo soy habitual escritor de novela negra y lector de novela negra, entonces, claro, ¿quién ha escrito más sobre Barcelona en esta época? Pues los Vázquez Montalbán, los González Ledesma, Juan Marsé, Montserrat Roig, Ignacio Martínez Pisón, que lo tenemos ahora ahí al lado hablando también de sus cosas. Es decir, hay un montón de escritores y de escritoras de los que yo... ¿Perdón? Sí, también. También, por supuesto. Sí, no, sí, he cometido el error. Haz una lista larguísima. He cometido el error de poner una lista al final del libro y eso supone que siempre me voy a olvidar de alguien. Pero sí, también, por supuesto. Y claro, me he aprovechado del talento de todos esos escritores para intentar, bueno, expropiarles un poco sus calles, el espíritu de sus novelas, ¿no? Claro, es que en esta historia no solo es reconstruir Barcelona en esa época, sino que es incluso hablar de calles que ya no existen. O sea, hay calles del Raval que ya no existen hoy en día, ¿no? Ya no existe en el barrio chino, o sea, ya claro, es otra cosa. Entonces, ¿quién mejor, o sea, a quién debes acudir para que te describan el barrio chino en los años 70? Pues a los que acabo de citar y a muchos otros que ahora mismo no me vienen a la cabeza, ¿no? Claro, para hablar de la calle Tallers, pues Paco González Ledesma trabajaba allí, era periodista, salía cada noche, claro. Es evidente. También. No, si la lista, a ver, estamos hablando de Barcelona, que es una ciudad que, entre otras muchas cosas, es una ciudad literaria en mayúsculas, claro. Entonces, por supuesto, claro. Y una vez que tuviste todo este montón de documentación, que vivías ya allí directamente, ¿cómo es tu proceso? Que nunca te lo he preguntado, ¿cómo es tu proceso creativo de escritura, ¿no? Porque yo he visto cosas tuyas, no sé, cómics tuyos, incluso, que el guión es otra cosa, pero ¿cómo es tu cocina de escritor? Cuéntanos un poco esto que... Bueno, esta novela es un poco diferente a las anteriores porque esta es una novela que no tiene diálogos, está escrita toda sin puntos y aparte, una especie de experimento, y está escrita mediante tres voces, ¿no? Una tercera persona, una segunda persona y una primera persona del plural, que habla al final, ¿no? Y bueno, un poco el proceso fue sobre todo intentar sintetizar mucho, el intentar reducir al mínimo la novela. Es una novela de 100 y poco páginas, en la que todo sucede muy rápido, en la que hay mucha información, y sobre todo quería que el salto del periodismo a la ficción, a la crónica, a las partes más sentimentales de la novela, ¿no? Más que fluyese de una forma lo más natural posible, ¿no? Eso a veces no es fácil, pero claro, estás en una página, pues a lo mejor describiendo los resultados electorales de las primeras elecciones en la transición, y en la segunda estás hablando de Duarte, que está perdidamente enamorado de Montse, que es una chica de la zona alta de Barcelona, una chica burguesa, de la que se enamoran profundamente, pero después, claro, surge, digamos, un poco, dentro de su relación amorosa, está ya un poco la lucha de clases, ¿no? Por decir de una forma, ¿no? Son dos personajes que son de mundos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, el proceso fue sobre todo de síntesis y de intentar también comprender muy bien
el movimiento anarquista en esa época, porque no es fácil. O sea, si uno llega desde fuera, intentar comprender muchas veces las escisiones, los movimientos, los rencores, las enemistades, los conflictos internos, ¿no? A veces es un poco difícil, porque muchas veces lo que parece política muchas veces es realmente el enfrentamiento personal, a veces, ¿no? Y bueno, recuerdo leer un libro, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Bueno, intentar un poco comprender toda la evolución histórica de la CNT después de la Guerra Civil hasta el 75, con todo escisiones, exilio, interior, exterior y demás, y realmente es complicado muchas veces guiarse por una historia en la que muchas veces pues hay enfrentamientos personales que parecen políticos en un primer momento, pero que esconden a veces, bueno, pues un momento histórico terrible, ¿no? En el que la gente pues realmente o sufrió muerte, o cárcel, o represión, o exilio, y realmente sobrevivir en esas circunstancias pues tenía que ser muy complicado, ¿no? Entonces, intentar comprender eso y que ese espíritu estuviese en la novela quizás fue lo más complicado, porque a mí realmente me parecen una gente absolutamente heroica, ¿no? Que supo en un momento determinado de la historia pues permanecer firme en sus convicciones, y en este momento de la transición, bueno, pues aparecer ahí como esa voz del pasado, ¿no? Que nos volvía otra vez al tiempo de la Segunda República y a ese momento en el que la CNT había sido tan fuerte, y que desgraciadamente, bueno, pues a partir de la escala pues se ve criminalizado, ¿no? Por esa operación del Estado. Sí. No, ¿cuánto tiempo me queda el responsable? Esto acaba en punto, ¿no? 3 minutos, vale. Nos queda todavía. Hay una parte que a mí me gustó mucho cómo la cuentas, y como nos quedan 3 minutos, que es la parte en que se van a la floresta, a la comuna hippie. Esta, no sé si es que tenías ganas de venganza o qué diablos, pero ahí sí que entras con un cuchillo, pero vamos, a cebollero directamente. ¿Por qué hiciste esta especie de eso? Contar de esa forma toda esa ebullición hippie, budista, esto. Bueno, ya me dicen que corte, así es que date prisa. No, cuéntalo, porque me parece que es genial. Hay un momento en la novela que aparece ahí en la floresta, que es una zona de Barcelona que estaba una cierta decadencia en ese momento, ¿no? Y que había sido antiguo lugar de veraneo de la burguesía. Y hay un momento en la novela en la que cuento una fiesta que organizan en unos hippies que van pasados de todo tipo de sustancias, y Duarte y Monse pues intentan unirse como pueden a una sesión allí de amor libre que organizan aquí los hippies, y digamos que no lo voy a contar porque si no hago spoiler. Y de ácido, ¿eh? Pero, y de todo, claro. Y claro, digamos que tanto Duarte como Monse reaccionan de manera diferente ante la invitación a unirse a un par de orgías que se organizan allí, ¿no? No os cuento cómo acaba. Bueno, podéis saber cómo acaba una orgía normalmente, ¿no? Pero no voy a contar cómo acaba en la novela, ¿no? Pero me parece estupendo porque ahí también hay como lucha de clases. Sí, claro. Pero con mucha gracia contado, entonces. Sí, digamos que está la educación judeo-cristiana que arrastra al protagonista, que él cree que es muy libertario y muy anarquista, pero en el fondo la religión está metida ahí en su cuerpo, ¿no? Ay, Galicia al fondo. Aparece por ahí. Bueno, os recomiendo absolutamente esta novela, porque a los que no conozcáis aquellos años, pues os va a hacer conocerlos. A los que los conozcáis os vais a reconocer y a tener una mirada crítica sobre de dónde venimos, a ver si así conseguimos averiguar quiénes somos y de paso saber a dónde vamos. Y entonces, como sabéis que Diego Meiseiras es uno de mis autores preferidos en este país, y me leo cada nuevo libro suyo con entusiasmo y devoción, y esta historia, que es una historia en que yo estaba allí, con lo cual tiene para mí mucho más como más aura, ¿no? Pero que, no sé, darte las gracias, Diego, por escribir esta novela. Gracias a ti. Y va a estar firmándolos allí, y como digo y repito siempre para que os enteréis, esto es una mercancía. Anarquistas, libertarios, mercancía. Gracias. Yo que soy marxista os diría, es una mercancía, y hay 100 más. Pero cuando él os lo dedique,
se va a transformar en un fetiche, que es un gran valor, con lo cual es el vuestro y ya no es una mercancía. Así que además hacéis que se transforme el invento anticapitalista más importante que se ha inventado nunca, el libro, muy caro de producir y deja muy poco beneficio, por eso llevan intentando cargárselo desde Gutenberg. Y darte las gracias, como hacemos en la Semana Negra, con este fuerte aplauso. Gracias.